Bueno, empezamos. Espero que esta presentación quede bien porque la hemos trabajado bastante. Entonces espero que os guste a los que estéis conectados. Y muchas gracias por asistir. Bueno, que Neuroenergía, para que no nos conozca, ¿qué hacemos? Muy rápido. Damos servicio a comercializadores de electricidad y de gas con cualquier tipo de asesoría, con optimización en mercado, ¿vale? Muy importante, que a día de hoy está siendo muy rentable. Tenemos nuestro software para gestión de comercializadoras totalmente completo, con RP, facturación, switching, informes, canales comerciales, en fin, todas las tareas del día a día para las comercializadoras. Back office, pues, o sea, para que delegar a nosotros la actividad. También tenemos servicio para productores y para baterías cuando comienzan a llegar, porque ahora mismo han llegado, pero son muy poquitas. Pues igual, optimización, software, centro de control habilitado con red eléctrica, asesoría. También tenemos un spin-off que se llama Neurofi para distribuidoras de electricidad, ¿vale? Pequeñitas. O sea, básicamente las que no son las cinco grandes. Y hacemos formaciones un poco pues, personalizadas sobre cualquier aspecto del sector energético. Ese es nuestro correo, ¿vale? info@neuroenergia.com para el que quiera más información. Acenel, ¿vale? Acenel es una asociación de comercializadoras de energía eléctrica. Hay 40 socios, ¿vale? Yo creo que es la más grande por número de socios de comercializadoras. Hay una cosa que sí que yo creo que es relevante, que es que nos preocupamos solo por la comercialización de electricidad, porque sí que hay, a lo mejor, otras asociaciones donde hay socios que tienen más presencia, quizá en gas o en petróleo, en producción. Entonces yo creo que a lo mejor pueden tener un poco de intereses encontrados. Entonces nosotros nos centramos en la parte de comercialización de electricidad, que bueno, pues tiene sus ventajas e inconvenientes, pero vamos por ese camino. Y nada, hacemos pues de todo, ¿vale? Reuniones periódicas con el Ministerio de CNMC, propuestas y alegaciones, es un foro, un punto de encuentro, comentamos aspectos, vamos a comités, a grupos de trabajo, ¿vale? Hemos hecho una propuesta ahora a la CNMC para hacer un FTP para intentar automatizar todo el tema de switching sin necesidad de hacer robots, que al final pues están muy bien, pero tienen sus inconvenientes. Y ahí tenéis el correo por si queréis acceder a información, ¿vale? info@cenel.es. Esto es la segunda edición de Neurodate. Neurodate es como la cabecera de webinars en el que vamos a intentar hablar una vez al trimestre. El otro lo hicimos en julio, hemos tardado un poquito más, casi 5 meses. Pero bueno, la idea es hacer una vez al trimestre para hablar de mercado energético. En este caso vamos a centrar sobre todo en la parte cuarto horaria y en el modo reforzado en el que estamos ahora. Yo le he llamado el modo reforzado porque desde octubre pues Red Eléctrica ha impuesto una serie de nuevas restricciones debido a que veía que podía haber otro riesgo de apagón. Esto es lo que vamos a ver. Vamos a hablar del pool, de los futuros, los costes soportados por la demanda, los desvíos, servicios de ajuste, el Neuroscore, que es nuestro indicador de cómo van las comercializadoras en cuanto a crecimiento y de temas normativos de actualidad. Pool. Esto básicamente es de cómo estábamos la última vez que hicimos el webinar. O sea, esta es la imagen del Neurodate 1. El pool, el último año móvil, o sea, desde julio del 24 hasta junio del 25 estaban 74,33 euros megavatio hora. Ahí tenéis lo que habría obtenido una batería de una hora, 2 horas, 4 horas, 6 horas, simplemente arbitrando con el precio del mercado diario. Lógicamente, si va a otros mercados, pues puede sacar más rentabilidad. Y veíamos que ya había pues muchos precios bajos, ¿vale? Sobre todo centrados en primavera, debido lógicamente pues a las renovables, sobre todo a la fotovoltaica. ¿Cuál es la foto ahora? Vale, este es el último año móvil, desde diciembre del 24 a noviembre del 25. Ahí veis que hay muchos más precios cero, ¿vale? Ya no solo en primavera, sino en verano, en otoño, ¿vale? Otoño la verdad que ha sido bastante interesante saber la cantidad de precios bajos que ha habido ya en horas solares, cuando realmente no veníamos viendo eso en otros años previos, porque pues lógicamente ahora tenemos una capacidad solar brutal, la demanda pues no termina de despuntar, con lo cual pues tenemos precios bajos en horas solares, incluso en meses que típicamente pues la producción solar va hacia abajo. El pool ha bajado, vale, el último año móvil comparado ha bajado 6 euros megavatio hora, o sea, ha pegado una buena bajada. Y las baterías pues han aumentado, si os fijáis, su spread, ¿vale? Por ejemplo, la de una hora se de 90 a 99, ¿vale? Con lo cual, pues las baterías cada vez pueden hacer mejores cifras, lógicamente, porque el precio del pool está más bajo en las horas solares y proporcionalmente más alto en el resto de las horas. Vale, y luego a la derecha veis una tablita donde aparece HQH, una hora, 2 horas, 4 horas, 6 horas, y eso viene a ser, hemos hecho la simulación de cuánto habría tenido una batería
desde el 1 de octubre que tenemos el mercado cuarto horario y el mercado diario, ¿vale? Si os fijáis, pues los spreads siguen yendo al alza, pero si una batería de una hora hubiera optimizado en vez de comprar una hora y vender en otra, comprar en 4 cuartos de hora los más económicos y vender en los 4 cuartos de hora más caros, habría sacado 3 euros megavatio hora de diferencia, con lo cual, pues el mercado cuarto horario, en principio, para una batería, pues es más rentable. ¿Vale? Ahí veis que, pues eso, entre 2 3 euros megavatio hora saca de extra una batería de una hora de capacidad hasta 6 horas por poder arbitrar con precios cuarto horarios. Luego, además, hay que añadir, lógicamente, todo el tema de servicios de balance, restricciones, intradiarios. Vale, esto es el apuntamiento solar. Estos son datos estimados con la previsión de producción, ¿vale? No es con el programa, sino con la previsión de producción. Hemos usado el recurso, por así decirlo. Hasta 2022 teníamos una media anual de apuntamiento, es decir, el precio solar capturado estaba por encima del 90% del precio de carga base, del precio medio del pool. Y luego ha ido bajando el orden de 10 15 puntos porcentuales cada año, ¿vale? Estamos en 82% en 2023, un 65% en 2024, o sea, ya una bajada importante. Y este año, con los datos que tenemos, parece que escasamente va a superar los 0,5, es decir, el 50%. Esto es, bueno, aquí lo que veis también en línea discontinua es este año es lo que comentaba, con suerte superaremos los 0,5, el 50%. Ahí veis en línea discontinua la proyección que teníamos cuando hicimos el Neurodate 1 en julio para lo que quedaba de año, ¿vale? La verdad que éramos más optimistas de lo que realmente ha sido. Sobre todo se ve que los meses de verano acertamos. Este mes de octubre también, pero en septiembre, en noviembre se ha ido el precio solar al suelo, ¿vale? O sea, ha sido brutal. Entonces, bueno, pues la verdad que esperamos que para los años siguientes vaya a ser, lógicamente, mucho peor, ¿vale? Este descenso no es lineal. Aquí veis que el Q1, ¿vale? Enero, febrero, marzo, el precio capturado de este año fue muy parecido al de 2024, ¿vale? Pero esperamos que en 2026 esto caiga en picado, ¿vale? Es decir, que ahí ya tendremos, depende lógicamente de cómo esté la hidráulica y la eólica y la demanda, pero debería bajar mucho el precio capturado solar ya los meses de invierno frente a 2024 y 2025. Los futuros que arrojan un apuntamiento del 47%, es decir, pues, que la solar captura un 47% del precio en carga base para 2026 y un 51,5% en adelante. Bien es cierto que, lógicamente, los futuros de carga solar tienen muy poca liquidez. Nosotros lo que vemos es que en 2026 es muy probable que el apuntamiento baje del 40%. Esto quiere decir que tal y como cotizan los futuros a día de hoy, sería un precio para la energía solar ponderado de 20 euros megavatio hora, con lo cual, pues yo creo que a mucha gente no le salen los números, ¿vale? Con lo cual, a ver en qué queda el tema, pero se avecinan problemas. Bueno, de hecho ya están ahí, lo tenéis en prensa, pero desde luego que no pinta nada bien la cosa. Aquí, ¿qué vemos? Estos son resultados intradiarios. Aquí veis, hemos puesto el comportamiento máximo y mínimo de los intradiarios. Esto es desde el 1 de octubre, desde que son cuarto horario, tanto el mercado diario como el mercado intradiario. Antes en los intradiarios eran cuarto horarios, pero la verdad que había cosas muy raras, ¿vale? Por los dientes de sierra que hacían a veces algunos precios debido a ajustes en cuartos de hora, de eso, de energía que solo se podía programar en cada hora y luego había que ajustarla en cada cuarto de hora. Entonces hemos preferido solo sacar los precios del 1 de octubre. Y ahí tenéis, pues eso, habitualmente, ¿qué sucede? Pues que los precios son más extremos, los intras finales, ¿vale? Antes teníamos 6 intradiarios, hace tiempo, desde hace ya bastantes meses, más de un año, tenemos precios, solo 3 subastas intradiarias. Y a medida que llegamos a la última subasta intradiaria, la ida 3 que solo coge desde el periodo 13, el antiguo periodo horario 13, que ahora son pues el cuarto de hora que sea, por 4, ¿vale? En adelante, pues veis que los precios son más extremos en las últimas subastas intradiarias. Ahí tenéis en barras el precio, el spread medio, ¿vale? Se ve que sobre todo en algunas horas, pues hay de media suelen bajar, pero es que realmente, pues eso, es que hay, o sea, de media suelen bajar, pero a lo mejor un día, pues, que crees que va a bajar, te coge una subida de cuidado, ¿vale? Entonces nosotros siempre te recomendamos no hacer una estrategia media, una estrategia tipo, sino intentar ir afinando a ver para acertar por los días que bajan más, cogerlos, los días que suben, pues cogerlos al revés o no ir con tanta energía para arbitrar, porque típicamente estos mercados, las comercializadoras y algunos productores los usan para intentar dejar compra o en algunas horas al revés, dejar venta, ¿vale? Entonces, porque se puede aprovechar para programar la energía más a un precio más rentable que el del mercado diario.
Vale, nosotros, por ejemplo, desde 1 de octubre, con el nuevo modo re reforzado que hemos dicho, que luego comentaremos qué es, estamos sacando con las comercializadoras más de 2 euros megavatio hora, con algunas incluso más por este arbitraje de dejar un poquito de compra, comprar en intradiarios, comprar un poquito de más, vender. Vale, eso a mayores de lo que podemos sacar o pueden sacar las comercializadoras y los productores con la reducción de desvíos. La liquidez de estos mercados, pues está en torno a 1,5 gigavatios hora por cuarto de hora. Vale, pues eso viene a ser pues multiplicar por 4 en potencia. Prácticamente más de un tercio se va en la primera, son las subastas intradiarias, ¿vale? Que es a las 2 del mediodía, que cierra a las 3 y a las 9 de la noche, que cierra a las 10. Luego en la ida 3 se lleva un 12%, pero bueno, como tiene la mitad de periodos, pues traducido vendría a ser como un 24%, y luego un 15% el continuo, es decir, el continuo tiene menos liquidez incluso que la ida 3 teniendo en cuenta que tiene 24, no, tienen, bueno, 24, iba a decir 24 horas, pues 96 periodos cuarto horarios, pues la verdad que el continuo es poco líquido, aunque se pueden encontrar muchas oportunidades, sobre todo de arbitraje, cuando las horas van a acabar. Hay veces que hay saltos extremos de precio. En 5 minutos, a lo mejor el precio se negocia con diferenciales de 50 euros megavatio hora, con lo cual, pues por eso recomendamos una gestión activa que no vaya solo a, oye, pues voy a intentar operar intradiarios y voy a dejar compra en la primera subasta intradiaria todos los días sistemáticamente. Pues eso lógicamente va a ser peor que intentar ir afinando cada día, ir a todos los intradiarios, ir a continuo, intentar optimizar el desvío. Vale, eso es un poquito lo que hacemos en Neuro. Futuros, ¿cómo están? Pues aquí veis el CAL, ¿vale? El CAL 26 tanto en Bigas, que está en el eje derecho, como en la parte eléctrica, ¿vale? O sea, cómo cotiza el futuro de electricidad. Y aquí veis nada, como el gas ha ido bajando, ¿vale? Desde febrero, que llegó a acercarse a los 45 euros megavatio hora el precio del gas, los futuros del gas, perdón, y cómo ha ido bajando paulatinamente, ¿vale? Sobre todo últimamente las bajadas han sido muy importantes, de estar tonteando varias semanas con los 30 euros megavatio hora, ahora ya ha bajado por debajo de los 28 después de todo este posible acuerdo por Ucrania, ¿vale? Que veremos en qué queda. Pero bueno, veis ahí cómo ha ido bajando tanto el precio del gas como lógicamente los futuros de electricidad. Pero a mí, no obstante, me da casi más miedo un repunte del gas, no tanto por el pool, que también, pero con la solar que tenemos y la demanda tal y como está, pues las horas solares van a ser baratas seguro, ¿vale? O sea, eso seguro, por descontado. Entonces, me da casi más miedo el efecto que puede tener un gas caro, ¿vale? Que ahora está caro, el gas 20 y pico, 30, no deja de ser caro, pero que suba todavía más, me tiene más miedo por la parte de restricciones del coste de la demanda para las comercializadoras que por la parte del pool casi, ¿vale? Porque, oye, por el pool, pues quieras que no, pues te puedes cubrir. Ahora con los futuros tal y como están, pues yo creo que a la gente sea los números para cubrirse. Pero el coste de restricciones, eso no te puedes cubrir y la verdad que me da mucho miedo cómo se pueda poner si sube el gas. El CO2 que afecta está bastante estable, ahora justo estaba subiendo un poquito, por encima de 80 euros tonelada, pero bueno, la verdad que el CO2 no está pegando los sustos que pegó hace años. Aquí está comparado por los Qs, ¿vale? Q1, Q2, Q3, Q4 del 26 de electricidad en España he puesto la cotización del CAL 26 porque realmente todos los productos del gas suelen estar correlacionados, ¿vale? Y aquí lo mismo se ve cómo están bajando, ¿vale? Lógicamente Q2 es el que está más barato, que yo, bueno, tengo mis dudas de incluso, pues podrá salir seguramente más barato por todo lo que se nos viene de solar, porque no solo es la solar que tenemos este año, sino yo que sé, 5 o 7 gigas de solar más que se están instalando. Y nada, ahí veis, pues la verdad que los futuros están del lado de compra bastante interesantes como para hacer operaciones de cobertura y poder tener un precio resultante relativamente interesante para captar clientes a precio fijo, ¿vale? Con el handicap, te lo comentaremos luego, del tema de los servicios de ajuste, ¿vale? De las restricciones, de cómo trasladarlos. Aquí lo que comentaba, lo de siempre, dependemos de terceros, o sea, aquí en Europa no tenemos gas, bueno, el que hay es muy pequeño. Entonces nos dependemos de Rusia y de Estados Unidos y en su caso de China, de la demanda de China, de qué puede pasar con el gas y lógicamente con el precio de la energía en España y en Europa. Proyecciones, lo que diga Trump, básicamente. O sea que, pero bueno, a mí, tal y como está ahora, me parece un buen precio para cubrirse. Yo creo que a lo mejor, si todo sigue así, pues bajaré un poco más.
Pero bueno, no es mal precio. Lo que me da miedo es el coste de los servicios de ajuste. Coste soportado por la demanda. ¿Cómo no? Pues vamos a este tema ya. Bueno, aquí ya sabéis que desde el apagón, vale, lo veis a finales de abril, eh, los costes soportados por la demanda. Aquí tenéis el precio mercadiario en azul y el coste de restricciones técnicas al PVP. El RT3 en verde, vale, RT3 va en la escala derecha, el pool va en la escala izquierda, y este es un coste, el coste de restricciones que iba en ascenso constante desde el COVID, ¿vale? Desde antes del COVID tenía unos precios relativamente bajos y estables. Desde el COVID, desde que empezó el tema de la penetración solar y el tema de Ucrania, la subida del precio del gas, se ha ido disparando, pero lo que ha sido ya brutal ha sido el apagón. Entonces, desde el apagón, pues básicamente se están acoplando pues del orden de un 50% más de ciclos combinados en restricciones de lo que se venía acoplando previamente. Y esto está ocasionando que el coste de restricciones técnicas del PBF se haya disparado, ¿vale? Y ahí veis habitualmente cuando el pool es más bajo, lógicamente cuando es más renovable y cuando hace falta más restricciones, pues el coste se dispara y cuando el pool sube, pues este coste baja. Por eso digo que me da más miedo todavía que pueda pasar con un pool bajo por la solar, con el aumento del precio del gas, porque pues eso, podemos tener muchas restricciones y con el precio del gas alto, pues un coste alto para pagar a la demanda. Aquí está confrontado las dos restricciones técnicas. Tenemos la del PBF, ¿vale? Que va en azul, en este caso, antes iba en verde, y las en tiempo real que va en verde, ¿vale? Aquí, pues os fijáis que desde hace un tiempo, antes iban como correlacionadas, ¿vale? Cuando eran altas solían ser altas las dos, cuando eran bajas solían ser bajas las dos. Ahora, desde hace un tiempo, y sobre todo desde el apagón, pues suelen ir inversamente correlacionadas. Cuando es alta una, es baja la otra y viceversa. Pues esto suele ser así porque como Red Eléctrica está convocando tantas restricciones al PBF, pues no hace falta tantas restricciones en tiempo real, ¿vale? Y por eso están bajando y viceversa, ¿vale? Y si os fijáis, desde noviembre, ¿vale? Que es cuando entró este modo reforzado, que luego comentaremos qué es, pues las restricciones técnicas en tiempo real se han ido al suelo, ¿vale? Y lo ves a finales, la línea verde como ha bajado muchísimo y la línea azul ha subido quizá un poquito, pero yo creo que el total, o sea, el modo reforzado, yo creo que a efectos del coste total soportado por la demanda, quizá ha beneficiado más que ha perjudicado, ¿vale? No, no creo que haya sido una locura el beneficio, pero quizá sí que a efectos de costes para demanda, yo creo que ha sido ligeramente mejor. A lo mejor un euro megavatio hora, algo así, ¿vale? Pero bueno. Y aquí tenéis graficado los costes, la suma de costes de restricciones técnicas, ¿vale? En azul el 2024, en naranja el 2025, ¿vale? Aquí se ve, pues oye, que a principios de año el precio era más caro, pues yo que sé, 2 euros megavatio hora aproximadamente más caro, pero cuando llegó el apagón ya pegó, o sea, pegó un salto brutal. En mayo más de 10 euros megavatio hora por encima, ¿vale? En junio más de 5, julio, en fin. Estamos como 6 7 euros megavatio hora más caros que el año pasado. Vale, ahí tenéis la línea verde discontinua, nuestra proyección que hicimos en la anterior edición de Neurodate, que no íbamos tan desencaminados. En octubre quizá fue más caro todavía por todo el tema de toda la solar, que cada vez hay más, y ha sido un mes con mucha penetración solar y precios muy bajos. Eh, pero bueno, nuestra proyección iba desencaminada. Ahí tenéis nuestra proyección para lo que queda de año y en azul clarito para el año que viene, ¿vale? Es decir, esperamos de restricciones técnicas, tanto RT3 como RT6, PBF más tiempo real, en torno a 16 euros megavatio hora como poco, ¿vale? Como poco para 2026. ¿Vale? Este año vamos a cerrar al final sobre 15 euros megavatio hora. Eso solo restricciones técnicas en tiempo real de PBF, ¿vale? Luego hay que añadir más costes. El año que viene esperamos mínimo 16 y yo creo que podemos ir más hacia 20 euros megavatio hora de coste de restricciones técnicas en conjunto. Vale, en 2019, o sea, hace 6 años, estamos en 1 euro megavatio hora, o sea, se ha multiplicado casi por 20. Ahí ves, 1 euro, 2 3 5 8 9 y ya hemos pegado el salto a 15. Y el año que viene, pues yo creo que 16 entre 16 y 20 estaremos seguro más bien hacia 20. Esto hay que añadir el coste de banda secundaria, sobre todo, ¿vale? De como costes que soporta la demanda entre 2 2,5 euros megavatio hora, más bien hacia 2,5. Y el RAT3, el coste de reserva de respuesta activa a la demanda, que ya sabéis que justo hubo la subasta la semana pasada, si no recuerdo mal, y se ha subido casi 1 euro, ¿vale? O sin casi. Entonces ahí tenemos otros 2,2 euros megavatio hora, con lo cual, pues el año que viene, en el caso pesimista, podemos tener un coste soportado por la demanda de 25 euros megavatio hora. Eso si nos quedamos como estamos, es decir, si el precio del gas no sube, con el precio del gas suba, pues todavía nos iríamos a una situación peor, ¿vale? Yo creo que estaremos eso entre 20 y 25 euros megavatio hora entre coste soportado por la demanda en total.
Si estamos como estamos, si sube el gas, pues peor, si baja el gas, pues será ligeramente mejor. Decía un tema que es muy interesante, es la traslación del aumento en los servicios de ajuste como comercializadores a los consumidores, ¿vale? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué no podemos hacer? ¿Qué se ha dicho al respecto? Pues si os acordáis, hay un informe de la CNMC que se publicó, creo, en torno a antes de verano fue, no recuerdo bien cuándo fue, mayo. Un informe de la CNMC que veis ahí, el CNS barra DE barra 502 barra 25, lo podéis consultar si queréis en internet. ¿Qué decía el informe ese de la CNMC? Pues básicamente decía que en los contratos a precio fijo, el comercializador no puede modificar unilateralmente las condiciones ni resolver antes de vencimiento. Pese a lo que diga la ley del sector eléctrico, el artículo 44 creo que era, el punto 1.e, que dice que puedes modificar si está previsto en el contrato, avisando con un mes. Pero lo que dice la CNMC al respecto es la cláusula típica de te aviso, te subo el precio y si no te gusta te vas, es insuficiente si en el momento de contratar no se explicó de forma clara qué elementos podían variar y cómo se calculan. Es lo que dijo la CNMC. La CNMC dice que los conceptos regulados sí que se pueden trasladar y establece como conceptos regulados los peajes, los cargos y bono social, como ejemplo. Si el contrato lo prevé y de forma simétrica, es decir, pues oye, los peajes ahora que van a cambiar y los cargos bajan o suben, pues se traslada la variación exactamente al precio del contrato desde el momento en el que aplica. Vale, pero lo que dice es que el coste de servicios de ajuste ni es un coste regulado y forma parte del componente de energía y debe estar internalizado en el precio fijo. Eso es lo que dice la CNMC. Vale, la CNMC, ahora veremos, obvia completamente que no es un elemento configurable por el suministrador. Es decir, el suministrador no decide que convoca no sé cuánta potencia para el RAD, para el servicio de respuesta activa a la demanda, ni que red eléctrica entra en modo reforzado, ni nada por el estilo. Pero bueno, eso a la CNMC le da igual. La CNMC considera que la comercializadora tiene que asumir el riesgo o cubrirlo de alguna forma, no sé cómo, de esos servicios de ajuste. Vale, la conclusión básicamente de la CNMC, la que veis ahí. Un contrato a precio fijo no es acorde subir el precio alegando que se han disparado servicios de ajuste. Otra cosa distinta si son ofertas no fijas, con cláusulas de revisión claras, objetivas y transparentes, en cuyo caso se pueden trasladar variaciones previstas en el contrato. Otro punto de vista, ¿vale? Os comento un punto de vista que tenemos nosotros, por si os sirve. El acuerdo de la CNMC es una recomendación, es una consulta, ¿vale? Sin efecto vinculante. La CNMC ha dicho eso, pero vamos, eso no es una norma específica. En teoría, el control sobre las cláusulas de un contrato depende de la jurisdicción civil, o sea, de consumo, ¿vale? No de la CNMC. Si bien el informe marca el criterio oficial que tiene el organismo, ¿vale? El regulador, lógicamente que usará la CNMC si tiene que supervisar y sancionar, y que usarán pues, los juzgados civiles y de consumo como referencia para establecer su sentencia, ¿vale? No hay prohibición absoluta de revisar precios fijos, ¿vale? Solo modificaciones unilaterales basadas en cláusulas genéricas y poco transparentes, es decir, si tú pones una cláusula del tipo, oye, si os seguís el ajuste, yo te doy un 15. Si el servicio de ajuste, que son este y este, se va de X, pues al alza o a la baja, pues yo te lo puedo trasladar, ¿vale? Eso en teoría es una cláusula transparente y sí que se podría aplicar. La CNMC habla de una directiva 2024/1711 que revisaba la Directiva del Mercado Eléctrico Europea, que no está traspuesta, ¿vale? Donde habla de lo que es un precio fijo, pero esa directiva todavía no se ha traspuesto. La propia definición de precio fijo que viene en la directiva acepta que se puedan repercutir en el precio fijo elementos no determinados por el suministrador. Lógicamente, a mi juicio, los costes de banda, restricciones, respuesta activa a la demanda, no son determinados por el suministrador, ¿vale? Con lo cual, pues por ahí hay también una zona bastante amplia para jugar y para razonar una subida de este tipo. En B2B, o sea, en empresas, la libertad contractual es mucho mayor que lógicamente en doméstico, donde hay que tener mucho más cuidado. Y la cláusula esta rebus sic stantibus dice pues que los contratos se pueden mantener si todo sigue igual, ¿vale? Y aquí, lógicamente, desde el apagón ha habido un cambio evidente, que de hecho es que ni siquiera ha sido normativo, sino que de repente pues, se ha decidido programar de forma urgente pues, mucha más energía en restricciones técnicas, lo cual ha provocado una subida de estos costes. Aunque esta cláusula, lógicamente, es de muy difícil razonamiento frente a un tribunal. Tanto esa como, claro, como fuerza mayor, es muy difícil justificar su aplicación. Vale, algunas conclusiones sobre esto. En contratos B2C, es decir, con domésticos, con cliente final, a precio fijo ya firmados, la posición de la CNMC, la que tiene más papeletas de ganar ante un juez. Es decir, si yo tengo un contrato típico donde digo, mira, que te puedo modificar el precio si me da la gana, sin ninguna fórmula y ninguna transparencia, porque sí, pues seguramente tengamos las de perder.
Ahí, pues, por lo que comento aquí, ¿vale? Luego, si queréis, para no retrasarme, porque vamos un poco justo, luego si queréis le echáis un vistazo, pero vamos, que en doméstico aplicar una cláusula de ese tipo de te modifico porque sí, lo vemos muy problemático. En empresas, ¿vale? Pues ahí lógicamente hay más autonomía, ¿vale? Ya es un contrato entre empresas, no con un consumidor final, con lo cual, bueno, pues ahí hay más campo para jugar. Pero bueno, en todo caso, lo que recomendamos es que en los contratos se ponga pues una cláusula que sea transparente, que tenga una fórmula, ¿vale? Es decir, oye, pues yo te doy un precio fijo y este precio lo he establecido con los costes de servicio de ajuste de 15 euros megavatio hora. Que luego sale por encima, pues te voy a repercutir a mes vencido el coste extra. Que sale por debajo, pues lo razonable sería para que fuera equilibrado que también. Pues lógicamente tener cuidado y no llamar fijo, ¿vale? Porque sí que la directiva, pues con eso, pues da una señal clara, el precio fijo se supone que tiene que ser fijo. Otra cosa sería pues un precio pues variable, ¿vale? Aquí yo creo que la directiva diferencia precio fijo, precio variable y precio dinámico. El dinámico se ha indexado toda la vida. Precio fijo, pues un fijo donde no cambia el precio en un año, salvo cambios de peajes, cargos y cosas de ese estilo. Y un precio variable donde, oye, puede haber ciertas lagunas o ciertas libertades a modificar el precio bajo ciertos supuestos o que estén correctamente tasados o a tener esta banda de, oye, pues tiene un precio de restricciones de tanto o de costes de la demanda. Si se mueve fuera de esa banda, pues te lo repercuto. Entonces, esto también en teoría aplicaría para el RAT 3, ¿vale? Porque el RAT 3 todo el mundo, en respuesta activa a la demanda, lo repercute, los cambios que tiene, porque suelen ser al alza, lamentablemente. Claro, pues en teoría la CNMC lo considera servicio de ajuste o servicio de balance, pues se supone que según la posición de la CNMC no puedes trasladar la subida del RAT 3, con lo cual, en fin, o sea, eso es lo que está ahora mismo sobre la mesa. Lógicamente, si en un contrato ponéis que el RAT 3, que es el servicio de respuesta activa a la demanda, es un coste regulado, ¿y cómo se determina? Pues yo entiendo que sí que se puede trasladar, ¿vale? Porque a mi juicio sí que es un elemento no determinado por el suministrador, pero sí que está bien que en el contrato se especifique claramente que es un coste regulado. Yo creo que el RAT 3 tiene más visos de coste regulado que el de restricciones, lógicamente, además porque es un mercado ahora semestral, una subasta, en fin, ¿vale? Yo creo que es mucho más defendible como coste regulado que los de restricciones. Desvíos. Vale, así, estos son los desvíos de menor producción o mayor consumo. Es decir, si he consumido de más frente a lo que había programado si soy comercializadora o si he producido de menos frente a lo que había programado si soy productor. Aquí tenéis de nuevo, como en la parte de intradiarios, máximos y mínimos. Aquí veis, esto es octubre y noviembre del 2025, la media. Aquí veis que siempre en todos los periodos, alguna vez al menos, me han bonificado por desviarme, me habrían bonificado por desviarme o me habrían penalizado por desviarme. Pues habitualmente, lógicamente, me han penalizado más que bonificado. De hecho, la media es que si me hubiera desviado en este sentido todas las horas la misma cantidad, todos los cuartos de hora la misma cantidad, el sobrecoste habría sido de 13 euros megavatio hora. El otro sobrecoste, el de mayor producción, para ya sabéis que desde hace más de 3 años la mayor parte de las horas tiene un precio de desvío doble, es decir, me pueden penalizar por desviarme en ambos sentidos, o en uno penalizar, otro bonificar, o incluso bonificar en los dos, que sería muy raro, pero podría pasar. Aquí, el de mayor producción o menor consumo, es decir, oye, pues que he consumido menos de lo que he programado o que he producido más de lo que programé como productor. ¿Aquí qué habría pasado? Pues este es más alto el sobrecoste, ¿vale? Y vemos 29 euros megavatio hora, de media, ¿vale? Esto puede llevar a la gente a decir, joder, pues voy a coger y voy a comprar de menos simultáneamente porque, oye, pues me libro de pagar un sobrecoste de 29 euros megavatio hora. Problema, pues que vas a pagar el de 13 euros megavatio hora de media, ¿vale? Con lo cual, si te desvías un 10%, pongamos, vas a acabar pagando 1,3 euros megavatio hora de desvío. Otros problemas, si compras de menos, las GOAs, ¿vale? Al final te van a aparecer sobre todo como comercializadora, como productora no tienes el problema, pero como comercializadora sí, te aparecerá una liquidación C3 más elevada, un porcentaje de error, el P3 famoso, más elevado, con lo cual te van a pedir más garantías de operación adicional, ¿vale? ¿Cómo se puede solventar eso? Pues entrando en un BRP, de hecho nosotros vamos a empezar a ofrecer ese servicio con un tercero, y pedir la liquidación potestativa, ¿vale? Eso es comunicar a la red eléctrica el consumo de tus clientes grandes, tipo 1, 2 y 3, más de 50 kilovatios, de tal forma que parte de ese desvío te lo liquida ya en el C2 y no tienes tanto porcentaje de error y tanto impacto en GOAS, ¿vale? También comprando de menos te libras de pagar los costes de retribución de mi red eléctrica, que son 0,3 un megavatio hora, no mueve la balanza, pero bueno. Otro problema, lo que comentábamos, aquí lo suyo es ajustar por día, por intradía y por QH, lo que hacemos nosotros, ¿vale? Intentar predecir cómo va a ser el sobrecoste, revisarlo cada intradiario en el mercado continuo e intentar modular ese desvío, pues intentar, ese desvío que va a existir porque es inevitable, sobre todo si es una comercializadora
o una planta renovable, intentar situarlo del lado menos costoso, ¿vale? Porque va a existir, al menos que exista, si existe, que sea el mínimo y que esté en el lado menos costoso, lo que intentamos hacer. Y el otro sobrecoste, ¿vale? Habitualmente te suele interesar comprar de menos, ¿vale? O vender de más. Pero cuando el otro sobrecoste suele ser más peligroso cuando pasa algo. Es decir, cuando se disparan los servicios de ajuste, suele ser por energía subir, con lo cual lo que te penaliza en el lado contrario te puede dar un susto, ¿vale? Si los 9.999, eso que se vio alguna vez, fue en el otro sentido, ¿vale? Entonces, mucho cuidado con desviarse aquí al tuntún, porque sí, de forma habitual, en un sentido, porque puedes tener impacto. En teoría este sobrecoste es mayor, mucho mayor, pero el otro no es despreciable y, oye, pues tener impacto en GOAS, pues tener impacto en que te venga un susto, en fin, ¿vale? Nosotros hacemos esta gestión activa. Vale, referencia para demanda. Aquí tenéis, esto es el coste que publica Red Eléctrica como precio medio horario que se supone que paga la demanda, bueno, es un dato, una referencia para el precio final de la energía que manda a la CNMC. Vale, aquí tenéis que este coste estaba en torno a 0,2 euros megavatio hora hasta 2020. Luego empezó a subir todo con el tema de la subida del precio del gas, ¿vale? Y ahora estamos en niveles de 0,5 aproximadamente, ¿vale? ¿Qué sucede? Que desde el 1 de abril de 2022, como ya sabéis, tenemos la metodología ISH, Imbalance Settlement Harmonization, ¿era? Que es a nivel europeo, en una posición única. Es decir, la gente que tenga que sea sujeto de liquidación, el BRP, como se llama, de productores y comercializadores a efectos del desvío, se le aglutina todo, con lo cual las empresas verticalmente integradas están más beneficiadas que las independientes y el desvío en la mayor parte de los periodos es dual, ¿vale? En algunos supuestos es único, pero en la mayor parte de los periodos es dual, con lo cual si te desvías habitualmente vas a penalizar sí o sí, ¿vale? En algún sentido, como dijimos, en un sentido vas a penalizar más que en otro, incluso en algunos puedes bonificar, pero esto perjudica lógicamente a las unidades menos predecibles. O sea, no se va a desviar más una solar que un ciclo combinado, lógicamente. ¿Qué más? ¿Este precio cómo se calcula? Se calcula cogiendo lo que pagan todos los BRPs. Claro, los BRPs pagan por la compra y por la venta. Bueno, entonces, pues lógicamente, una empresa como Endesa o Iberdrola paga proporcionalmente menos que una empresa que no esté verticalmente integrada, porque ellos pagan, oye, pues si tienen X demanda y tienen el doble y tienen X generación, pues van a pagar, por así decirlo, la mitad que lo que pagaría otra empresa. Con lo cual, a mí la referencia de lo que se ve aquí para una comercializadora independiente se queda muy baja, ¿vale? Una comercializadora habitualmente, incluso una comercializadora relativamente grande, que pague menos del doble de lo que se ve aquí es algo bueno o muy bueno, ¿vale? De hecho, tenemos unas referencias, 1 euro, 2 euros, 3 euros megavatio hora, eso es lo que pagaría de desvíos, el sobrecoste, ¿vale? Respecto al volumen en barras de central de comercialización, de compra de energía. 1 euro megavatio hora es un dato bueno, ¿vale? Nosotros estamos consiguiendo bajarlo de ahí con algunas comercializadoras, ¿vale? Incluso por debajo de medio euro megavatio hora, pero con una gestión activa muy afinada del desvío, ¿vale? O sea, estamos dando dinero por ahí, por intradiarios y por desvíos, pero vamos, 1 euro megavatio hora es aceptable. Lógicamente depende de la comercializadora. Hay comercializadoras grandes con un consumo muy regular que yo creo que pueden bajar de ahí, ¿vale? Lógicamente, pero por lo que hemos visto, 1 euro megavatio hora últimamente es aceptable. 2 euros megavatio hora, mejorable, ¿vale? Eso, oye, en comercializadoras con cartera pequeña, irregular o con mucho autoconsumo puede ser razonable, ¿vale? Pero, oye, pues la idea es mejorar de ahí. Pero dicho, oye, hay gente que tiene muchísimo autoconsumo, que es muy difícil hacer una predicción muy ajustada porque, oye, es realmente difícil, porque lógicamente el autoconsumo no afecta solo a los vertidos, afecta a lo que consumen de red esos consumidores. En muchos de esos casos solo hay un contador, con lo cual no sabes lo que están autoconsumiendo, con lo cual hacer un modelo es difícil. Nosotros tenemos nuestros modelos que van bastante bien, algunos de ellos con IA, pero es difícil, ¿vale? Gente con mucho autoconsumo, ajustar mucho el desvío es complicado. Y más de 3 euros megavatio hora, pues, oye, si estás en este caso, es que una dos o tienes una comercialidad muy pequeñita, muy irregular, o hay que hacer algo porque estás perdiendo competitividad, una competitividad bastante grande. Entonces, oye, hay que intentar mejorarlo. Voy un poco fuera de tiempo, voy a intentar acelerar. Vale, servicio de ajuste. Esto básicamente, pues son lógicamente los que repercuten en la demanda. Vale, banda secundaria. Esto lógicamente es lo que provoca el coste del BS3 que se repercute en la demanda, ¿vale? Tanto la demanda como la energía desviada. También se repercute un poquito.
BS3, vale, ahí tenéis la línea verde, es como estaba antes, esto es desde 1 de diciembre del 23 a 18 de noviembre del 24, es básicamente años 24, vale, antes era horario, y luego tenéis los datos cuarto horarios que llevamos desde, con la banda secundaria en cuarto horario desde el 19 de marzo de este año, vale, y ahí veis cómo, pues lógicamente la banda está bajando mucho de precio en las horas solares, porque hay mucha solar habilitada para dar banda secundaria, vale, sobre todo la banda bajar es muy baja en las horas solares y ahí se ve como las horas de amanecer y anochecer, donde sube el precio de banda, donde se puede sacar un poco más de dinero porque pues al final la solar ahí no puede prácticamente aportar banda, y están dando banda pues ciclos hidráulica, eólica, ¿vale? Pero sobre todo ciclos hidráulica. Y bueno, pues ahí veis que alguien que vaya a banda puede ir a banda con 1 megavatio a subir y a bajar, como podría ser una batería, ¿vale? Podría sacar entre 6 y 20 euros megavatio por cada cuarto de hora en el último año, ¿vale? Con lo cual, este mercado es muy rentable o podría ser muy rentable para baterías, ¿vale? De hecho, todo el mundo que está haciendo baterías está poniendo el foco aquí, porque yo creo que aquí podría sacar el doble o el triple de lo que podía sacar arbitrando en el mercado diario. Eso sí, este mercado a día de hoy mueve entre 1000 y 1500 megavatios a subir y a bajar, ¿vale? Bien es cierto que luego la energía que se utiliza suele ser baja, con lo cual una batería puede estar dando banda, a subir y bajar de forma bastante constante, con poco riesgo a que le activen, aunque siempre existe ese riesgo, ¿vale? Pero bueno, luego siempre puedes cumplir o ajustarte o ser un poquito menos ambicioso, ¿vale? Pero una batería puede sacar por aquí mucho dinero, pero es un mercado que en cuanto entren baterías, entre cierto volumen de baterías, se va a canibalizar rápido, ¿vale? Pues para beneficio de la demanda y para perjuicio de los players que operan, ¿no? en él, tanto centrales de régimen ordinario como algunas renovables y las baterías cuando lleguen, pues este mercado será muy rentable, pero durará poco, ¿vale? Un año, dos, tres, y se habrá canibalizado totalmente. Bien, es cierto que el volumen irá aumentando a medida que haya más renovable, pero no lo hará al ritmo como, o sea, es suficiente para evitar que se canibalice. O sea, pues igual te estaremos con horas solares canibalizadas, con el mercado de banda canibalizado, hasta que aumente la demanda o haya más baterías que permita subir el precio de las horas solares y bueno, será cíclico, como es este sector que va, lamentablemente, aunque bueno, si es así, va por ciclos. Aquí tenéis los servicios de balance. Hemos puesto solo terciaria y secundaria. Terciaria es MFRR, manual, y A, que es automático, es secundaria. Ahí veis, pues nada, hay cierto spread a subir en estos mercados frente al precio del mercado diario. El mercado diario son las barras y la parte subir, tanto de terciaria como secundaria, son las líneas verde y naranja que veis ahí, pues ligeramente por encima del precio del mercado diario, salvo las horas punta que no va muy por encima, ¿vale? Pero las horas que tienen precios más bajos sí que van bastante por encima. Del orden de 10-20 euros megavatio hora de spread extra que se puede sacar si tienes la suerte de ser asignado a estos mercados frente al precio del mercado diario. Si tienes la suerte, porque son mercados que son impredecibles, o sea, no sabes cuánto van a convocar. Y a bajar, pues sí que hay todavía bastante más beneficio, ¿vale? Por recomprar, por bajar producción, por ejemplo, hay mucho más beneficio. Es decir, se puede comprar mucho más barato en estos mercados de secundaria y terciaria que en el mercado diario. Pues te venden de 20-40 euros megavatio hora más barato que esos precios. Estos mercados, luego lo comentaremos, pero deberían aumentar sus precios, ¿vale? Luego comentaremos por qué. Sobre todo el de terciaria. RR no lo ponemos aquí porque va a desaparecer. Neuroscore. Vale, más o menos vamos en plazo. Esto son datos de comercializadoras, ¿vale? De cómo van las comercializadoras. Esto es el porcentaje de mercado libre frente a regulado. Vale, aquí veis, va de 18 millones a 30, más o menos, en la escala de la izquierda, y la derecha ese porcentaje. Ya estamos más o menos, esto es llegar hasta el T2, es decir, hasta el 30 de junio de este año, son datos relativamente recientes. Ya estamos cerca del 73% del total de consumidores que están en mercado libre y el total de suministros ha pasado del primer trimestre de 2019 de unos 20, casi 30 millones, 29,4 a 30,6 millones en unos 6 años, ¿vale? O sea, 1 millón más de consumidores en 6 años. O sea, sí que la sangría más grande, lógicamente, de consumidores de precio regulado a mercado libre fue la escalada de precios de 2021-2022, la crisis energética, pero vamos, sigue habiendo paso de consumidores de mercado regulado a mercado libre porque yo creo que hay ofertas en mercado libre realmente interesantes, ¿vale? Frente al PVPC, que es volátil, que ahora tienes esa especie de referencia de los futuros, que si están los futuros a la baja, pues te viene peor, ¿vale? Yo creo que tiene sentido que siga habiendo traslación de mercado regulado a mercado libre y yo la verdad que creo que no tiene sentido mantener el mercado regulado salvo para consumidores vulnerables. Vale, estos son Iberdrola y Endesa. Vale, aquí veis las columnas van en el eje izquierdo, vale, eso es mercado libre.
Vale, pues ahí veis, como siempre Iberdrola, en estos datos desde 2019 hasta ahora, hasta el T2 de 2025, siempre tuvo más cartera en Mercado Libre que Endesa, pero Endesa tenía mucha más cartera en mercado regulado. Por eso la línea azul, que era la Endesa, era más alta que la de Iberdrola. Pero desde hace un tiempo, 2021 aproximadamente, ya el conjunto de Iberdrola tiene más suministros que el de Endesa. De hecho, ahora estamos en 600.000 suministros de diferencia entre el conjunto de Iberdrola frente a Endesa, pues eso que le lleva de ventaja, ¿vale? Endesa la verdad que está perdiendo mucha cartera. Yo creo que la que más están perdiendo las dos, Iberdrola y Endesa especialmente, pero sobre todo Endesa. Por eso también quizás se explican algunos movimientos que están habiendo de compra de comercializadoras y tal. Estos son volúmenes por grupos. Aquí hemos puesto los grupos que tienen comercializador de referencia y Mercado Libre, ¿vale? CHC, Endesa, Iberdrola, Naturgy, Repsol, Total, y luego hemos puesto el resto de comercializadoras, ¿vale? Hemos llamado independientes, al resto de comercializadoras. Pues ahí se ve como, oye, CHC, pues aquí hemos puesto 4 trimestres, hemos puesto el 2019, el primer trimestre de 2019, el tercer trimestre del 21, que fue el trimestre en el cual las independientes tenían más cuota de forma previa a la crisis de precios, el cuarto trimestre del 22, que es la que tuvieron menos cuota inmerso en la crisis de precios, y 2025, el segundo trimestre, que es la que tiene más cuota, el último, vale, y seguramente ahora sea considerablemente superior, el resto de comercializadoras tiene más cuota proporcionalmente. Entonces ahí vemos que CHC pues va a la baja, Endesa también, vale, recuperó clientes en la crisis, pero ahora está peor que en toda su historia, y Iberdrola igual. Naturgy, pues sí que va un poco diferente, ¿vale? Aumentó en la crisis y sigue un poquito aumentando, un poquito igual. Repsol está aumentando mucho, o sea, tenía como hace 6 años 1 millón de consumidores escasos y ahora está cerca de dos y seguramente lo haya superado ya. Total está muy estable, ¿vale? Pues imagino que lo que entra lo que sale. Y las independientes aquí se ve oye, que habían crecido mucho antes de la crisis, pegaron un bajón importante con la crisis de precios, mucha salida de clientes a las grandes y ahora han recuperado cuota y estarán cerca de 4 millones. Yo imagino que a lo mejor incluso se ha superado ya, porque estos son datos, como he dicho, de 30 de junio. Independientes, o lo que llamamos independientes, es decir, pues básicamente las que no están verticalmente integradas ni tienen comercializadora de mercado regulado. Aquí veis, el resto son las barras, o sea, todas las que no están aquí representadas, medianas y pequeñas que no están aquí, son las barras, ¿vale? Están cerca de más de 1,5 millones de clientes, o sea que no es nada despreciable. Y luego las comercializadoras que la CNMC considera representativas, que son las que veis aquí, ¿vale? Y las que más están creciendo en el último trimestre, las que más crecieron fueron Octopus, la primera, luego Eni, en número de clientes digo, ¿eh? Esto no, ni es crecimiento en beneficio ni en volumen de energía, digo en clientes. La que más creció fue Octopus, luego Eni, luego MásMóvil, luego Factor y luego Visalia, el grupo Visalia. Y esto es el ranking que hemos hecho, el que llamamos Neuroscore, que es las comercializadoras que más han crecido en volumen de energía, en volumen de energía comprada, en volumen de energía programado, noviembre de este año frente a noviembre del año anterior. ¿Vale? En volumen de energía, la que más ha crecido ha sido Repsol. Ahí veis Repsol, Met, Naturgy, Aspo, Audas, Octopus, ¿vale? En volumen de energía comprada, eso no quiere decir que será suministrada, pero debería parecerse mucho. Tampoco quiere decir que aumenten ni en beneficio ni en número de clientes, ¿vale? O sea, sí, hombre, en principio debería estar correlacionado con el número de clientes, pero no tiene por qué. A lo mejor hay gente que aumenta, ha cogido un cliente muy gordo, pero ha perdido cartera en doméstico, no lo sé, ¿vale? Pero sí que viene a ser representativo. Y en porcentaje la que más ha crecido es la eléctrica catalana, la energética, ¿vale? Met también ha crecido mucho, Octopus, Atenco, Canaluz también ha crecido mucho, ¿vale? Ahí veis las comercializadoras en gigavatios hora lo que han aumentado, esto es mensual. Cuánto más están comprando este mes de noviembre del 25 frente a noviembre del 24 y en porcentaje lo que están comprando de más. Vale, y ahí a derecha tenéis como una referencia de lo que vemos nosotros que ha aumentado la demanda, es decir, la demanda el mes de noviembre del 25 fue un 4% más alta que el mes de noviembre del 24. Ya tenemos datos por tarifa, que son los construimos nosotros, que los usamos para hacer algunas predicciones de consumo y de otros componentes. Normativa, y con esto acabamos. ¿Qué cambios ha habido desde el último Neuroday que hicimos? Rampas. Vale, principios de octubre, Reciente cambió un comunicado en el que considera que pues, los cambios, sobre todo bestias que hay de solar en las horas centrales del día, pues mucha solar, sobre todo que paraba horas de precio muy barato, ¿vale? Oye, pues yo por debajo de tal precio no produzco. Y luego empezaron a producir, pues provocaba saltos muy grandes, saltos en escalón, pues a lo mejor una planta fotovoltaica estaba prácticamente a tope, de repente, como el precio sería negativo, dejaba de producir y al cuarto de hora siguiente o a la hora siguiente, ahora que es cuarto horario, pues es todavía más bestia el cambio,
pues pasar a producir a tope. Y esos saltos de potencia a Red Eléctrica le generan muchos problemas de control de tensión. Con lo cual, Red Eléctrica ha establecido que las plantas fotovoltaicas y eólicas, sobre todo, de más de 5 megavatios en red de transporte, ¿vale? Eh, que son las que son visibles para operar el sistema, o las más visibles, por así decirlo, las de más de 1 mega también son visibles, pero las más visibles y gestionables son estas, que hagan rampa. Pues básicamente como si fueran un ciclo combinado. O sea, que no pasen de 0 a 100 de un instante a otro, sino que tarden pues, unos 15 minutos en pasar de 0 a 100. ¿El modo re reforzado en qué consiste? Pues eso lleva en vigor desde noviembre, si no recuerdo mal, más o menos, y se flexibiliza a la hora de publicación del programa diario viable provisional, es decir, Red Eléctrica no se pone límite a resolver restricciones técnicas del diario, con lo cual hay muchas subastas intradiarias. La primera que se cancela, ¿vale? Hay unas cuantas ya, no sé, yo creo que en los últimos 2 meses más de 5, más de 10 incluso. En el último año yo creo que a lo mejor más de 30, ¿vale? O sea, más subastas intradiarias canceladas porque no hay un programa viable provisional antes del cierre de esa subasta intradiaria. Como es europea, pues es lo que hay, o sea, no podemos retrasarla. Entonces se cancela la subasta intradiaria uno en España. Las reservas de potencia adicional a subir, que antes se llevaban a restricciones en tiempo real, ahora se puede gestionar restricciones al PBF, con lo cual, es lo que dijimos antes, que está provocando menos RT6, menos restricciones en tiempo real, más restricciones al PBF, pero en teoría el saldo debería ser favorable para la demanda y que Red puede establecer la obligación de seguir rampas a las plantas que vayan a secundaria, aunque no estén participando activamente en secundaria, pues en su caso lo puede considerar obligarla a cumplir con esa rampa. Este es el modo reforzado que hemos llamado. Porque, o sea, ya estamos en el modo reforzado de convocar más energía a restricciones, pero además tenemos esta segunda vuelta de tuerca. Otros temas. RR, el mercado de reservas de sustitución, la antigua gestión de desvíos. No sé cómo voy de tiempo. Ya está la última diapositiva, creo. Desaparece en 2026. Seguimos teniendo rondas del mercado de horarias, ¿vale? Con cierre de mínimo una hora antes de que comience, ¿vale? Pero eso tiene implicaciones. La formación del precio del desvío, si es único dual, que desaparezca RR, tiene implicaciones. Es decir, pues a lo mejor hay periodos que antes iban a ser únicos, que pasarán a ser duales y viceversa. Eso quiere decir que antes, pues en ese sentido, te iban a bonificar y otro penalizar, o te iban a penalizar los dos y pasará al revés. Y habrá más energía en terciaria. Lógicamente, esta energía de balance que se usaba, oye, sigue siendo necesaria. Si no se convoca por RR, sería terciaria, con lo cual seguramente este precio aumentará, porque terciaria es un mercado más exigente, tiene menos tiempo de reacción, con lo cual esto provocará que el precio de desvío sea más alto. Vale, Lucética sí lo ha dicho, también por eso se supone que se ha convocado más SRAD. Entonces, bueno, es lo que hay. O sea, el precio del desvío va a subir. Aquí todas las cosas que se hacen, yo no sé por qué se hacen, pero no benefician a quien tiene que beneficiar. El SRAD se ha abierto para agregaciones de demanda a partir de 0,1 megas y aún así, fijaos cómo ha salido, ¿vale? Porque han convocado mucha más potencia de RAD para el año que viene. Pero bueno, se supone que ya hay consumidores más pequeños que ya pueden ir y que ya habrán ido. Desde el 1 de enero de 2026, la CNMC va a publicar una referencia de precio final cuarto horario. Se publicará ya en febrero, cuando salga el C2, bueno, en la página web de la CNMC, con lo cual habrá un dato de desvío cuarto horario para la demanda. Y hay muchísimas propuestas en la CNMC del Ministerio, pero con el bloqueo que tenemos institucional, no acaban de salir. Por la adaptación de la Directiva de Mercado de Electricidad, con los test de estrés famosos para comercializadoras, los precios fijos obligatorios, más de un suministrador para un cliente, el autoconsumo, subirlo de una vez a 5 kilómetros, los excedentes compartidos, el almacenamiento distribuido, o sea, para poder tener baterías con autoconsumo sin necesidad de tener fotovoltaica, los criterios de protección de red, la sustitución parcial del Real Decreto Ley que salió antes del verano y que no fue convalidado, la polémica con la distribución de redes de distribución, hay una propuesta de peajes con el cambio de año, habrá una de cargos, hay perfiles horarios nuevos que todavía se usan para los que no tienen curva de carga horaria ni cuarto horaria, retribución para el sistema, en fin, muchísimas cosas, más el Real Decreto ese famoso de contratación que si os acordáis salió en octubre del año pasado, una propuesta que tampoco ha salido, ¿vale? O sea, hay muchísimas normas en trámite, que el mercado de capacidad, o sea, hay un montón, que ha habido propuesta, repropuesta, alegaciones, en fin, o sea, y no han salido. Entonces, bueno, me imagino que irán saliendo, pero bueno, la verdad que va todo muy, muy lento. Y última, creo que es la última diapositiva, sí. Pérdidas. Vale, esto afecta a las comercializadoras, sobre todo comercializadoras y consumidores directos, unidades de demanda. Línea naranja son las pérdidas que va a publicar Red Eléctrica, más o menos. Esto es la media del 1 al 7 de diciembre del 25. Las pérdidas que Red Eléctrica va a publicar, vale, el coeficiente K
es el que afecta a las pérdidas cuartolares que publica, de las 2.0, 3.0, 6.1, etcétera, bien determinadas por el dato que marca el BOE de pérdidas por periodo y por el K. Vale, pues este K lo que va a implicar, pues ahí veis un K de 0,6 y un K de 1,6. Pues un 20% de pérdidas pasará a ser un 12% a un 32%. Es decir, tiene un impacto brutal, ¿vale? El K en las pérdidas que se tienen que usar lógicamente para la compra de energía. El naranja es el que va a publicar Red Eléctrica, el que va a afectar a las pérdidas estimadas cuartolares que publica Red Eléctrica. El verde es el que predecimos nosotros, ¿vale? Y se va a parecer, puedo aventurar y asegurar, mucho más a la realidad que el de Red Eléctrica. Usar el de Red Eléctrica, ¿qué puede provocar? Según estos cálculos, pues en torno a un euro megavatio hora de desvío en baja tensión, 0,4, con lo cual, los que estéis usando el K de Red Eléctrica, estimado, cuarto horario, dejad de usarlo. Buscaos otra cosa, contactad con nosotros, haced lo que os dé la gana, pero no lo uséis, ¿vale? Eso recomendación. Cuando llegue el C3 de diciembre, ya me daréis la razón, ¿vale? Siento ir de sobrado aquí, pero pasó lo mismo en diciembre del 24, abril del 26, del 25, perdón. Ya avisamos, mucha gente no nos hizo caso y se dieron la hostia. Vale, pues ahora va a pasar lo mismo, pero al revés. Entonces, tenedlo en cuenta. Y nada más, espero que la información haya sido de vuestro interés. Ahora me voy a quedar contestando dudas. Muchas gracias a todos por estar ahí. Buenas tardes. Hemos observado que desde la entrada en funcionamiento del proyecto Picasso, mediados de junio, está variando bastante el coste del desvío Policán entre regiones C2 y C3. ¿Habéis encontrado alguna manera de anticipar esas variaciones? Sí, eso era porque creo que como ahora depende de la plataforma europea y los datos europeos tardan en publicarse, eso se había comentado en el anterior foro, en un foro de creaciones de red eléctrica, era debido a eso, a que era, el precio sale de la plataforma europea, de la plataforma europea tarda en publicarse bastante, con lo cual puede haber bastantes variaciones en el precio de secundaria desde el que vemos inicialmente al que finalmente vemos. Eso ya se comentó en red eléctrica, dijo que en Europa y sí, es así. Vale, otra pregunta. Hola, si no utilizamos las pérdidas de red, ¿qué pérdidas podemos usar que sean más ajustadas? Nosotros tenemos unas, ¿vale? Hacemos un modelo de pérdidas desde hace años. Tenemos un modelo de pérdidas hecho por nosotros que se ajusta más que el de red eléctrica y provoca menos desvíos, pero es que ahora pues es todavía más razonable pues usarlo, ¿vale? Pues habla con nosotros si quieres para contratar la previsión de demanda o para contratar este coeficiente de pérdidas si tú lo metes en tu modelo, lo que quieras, ¿vale? Si quieres mandarnos un mail a info@neroenergia.com y te informamos. Nada, espero que os haya gustado. Muchas gracias y nos vemos en siguientes ediciones, ¿vale?